cogobierno. Eso es cogobierno. No hay un dueño de esta facultad. Todos manejamos, administramos esta universidad. Toda la universidad. Esa es la universidad autónoma. Bien. Vengamos aquí. Ayer hablamos ya de esto, de los polisacáridos, de origen animal y de origen vegetal. ¿Cierto? Hemos hecho una comparación entre el glucógeno, que igual es un polímero de glucosa, similar al almidón en cuanto a composición química. Y la amilopectina, parte del almidón también. Por eso es que al glucógeno, algunos autores lo llaman almidón animal. Vale, ¿no? Porque la estructura es la misma, tiene lo mismo. Solo las formas, sus enlaces son un poco diferentes, como pueden ver aquí esquemáticamente. Bien, hemos hablado de dónde se almacena el glucógeno y todo lo demás. Seguimos con polisacáridos. Y otros polisacáridos muy importantes en nuestra dieta son las fibras. Ayer hemos mencionado ya un poco de las fibras antes de terminar la clase. Las fibras, desde el punto de vista médico, se los clasifican así. Reitero, hay muchas clasificaciones, depende de quién los estudie, ¿no? Para los médicos, esta clasificación nos es útil para entenderlo mejor. Los botánicos seguramente lo clasifican de otra manera, ¿no? Los químicos probablemente de otra forma, etcétera, etcétera. Todos son válidos. Pero nosotros eso es muy útil. Las fibras las clasificamos en solubles e insolubles, así, su nombre ya lo dice, ¿verdad? Las solubles son esos, son solubles en agua. Siempre tener presente que el contenido intestinal tiene agua, estamos repletos de agua en el intestino. Bien, y la insoluble, estas son las fibras insolubles y son las más abundantes en nuestra dieta. Celulosa, hemicelulosa, que viene junto con la celulosa. No vamos a ver la intimidad de la fibra, sino su importancia en la dieta, en el consumo. Los almidones resistentes, que ayer hemos comentado, más o menos donde ya hasta hemos comentado cómo se puede obtener a partir de las raquetas. La lignina, ya, las principales, obviamente hay muchas más fibras de este tipo, y las fibras solubles, que son estas pectinas, resinas, gomas, mucílagos. Esas forman, ya con el agua, forman una especie de gel en el intestino, son solubles. Pero el impacto, digamos, en la homeostasis es más o menos la misma. Es decir, por distintas vías, usando distintos elementos, contribuyen a un estado metabólico muy saludable, muy saludable. Bien, ¿han desayunado fibra esta mañana? No sabemos, ¿no? No sabemos dónde es. La celulosa tal vez, porque ahí lo mencionamos. La fibra insoluble, esto voy a mencionar aquí algunos beneficios, que estos son resultados de estudios científicos. ¿No? Si bien estamos hablando de ya casi de algo natural, ¿no es cierto? Porque es natural lo que comemos, ¿no? Cuando hablamos de una lechuga, no estamos hablando de naturismo, ¿ya? No vayamos a ese lado. Pero toda la información que se tiene de una lechuga o de una fruta o de un pan es información científica, es producto de la investigación científica. O sea, probado, comprobado, comparado, etcétera, etcétera. Hay cosas que todavía no se las conoce bien. Eso hablamos en clases, veamos desde ese punto de vista. Porque también de la lechuga hablan, no estoy hablando despectivamente, sino con respeto, hablan también los curanderos, hablan los compadres, los amigos, le dicen la lechuga es buena, la lechuga es mala, o los agricultores, ¿no es cierto? Todos hablan del beneficio, no estamos hablando del beneficio de estos desde el punto de vista científico. Y cuando decimos previene el estreñimiento, sí, enseguida vamos a explicar, eso es muy simple el mecanismo además. Es un posible, pues es un seguro factor protector de las enfermedades cardiovasculares. Enfermedades cardiovasculares es un conjunto de patologías que afectan a los vasos sanguíneos y al corazón. Entre ellos está la hipertensión, aterosclerosis, isquemia, infarto, hemorragias intracraneanas, tromboembolismo, todo eso implica enfermedades cardiovasculares. Como ven, son problemas serios, ¿no? Diabetes, obesidad, algunos tipos de cáncer, varios tipos de cáncer. Eso es muy importante. Hay estudios en grandes poblaciones que, digamos, refuerzan esto. Es verdad. Tiene que ver obviamente todo con la obesidad, ¿no? O sea, todos estos no son separados, sino en realidad son partes de un proceso patológico complejo. Es decir,
para que más o menos se tenga idea, cuando uno empieza a ser obeso, aparecen una serie de problemas patológicos, de enfermedades, ¿no? Entre ellas, hipertensión, diabetes, estos problemas cardiovasculares, cáncer, o sea, aumentan los riesgos, con solo aumentar de peso, aumentan los riesgos para muchas enfermedades. Entonces, hay un punto de partida allí, y ese punto de partida es la obesidad. Bueno, entonces, ¿cómo combatimos la obesidad? Pues las fibras son muy importantes para eso. Como vamos a ver algunos apuntes más allá, y por eso es que se pone esta lista, ¿no? Como digamos, elementos que van a ser evitados si nosotros consumimos fibra. Y algunos tipos de cáncer son más frecuentes en la obesidad que en peso normal. Yo diría la mayoría de los cánceres son producto de ese trastorno metabólico originado por la obesidad. Ahora, obesidad no es el tema de obesidad. Cuando hablamos de fisiología endocrina, hay un tema de fisiología del adipocito. Ahí vamos a hablar de obesidad. Entonces, obesidad no tiene mucho que ver con el índice de masa corporal. O sea, uno puede estar con un peso normal, pero ser obeso. Obesidad se refiere a la composición del cuerpo. O sea, un porcentaje aumentado de grasa, que nosotros tenemos entre 20 y 25%, pero podemos tener más del 30% y tener una figura esbelta. Sí, es la minoría, pero hay obesos con un peso normal. Entonces, el peso no está estrictamente relacionado con la obesidad. Bien, las fibras solubles, igual que ellas, por ejemplo, tienen una relación muy parecida, ¿no es cierto? Controlan la glicemia, tanto la diabetes, la hipercolesterolemia, mantiene una adecuada microbiota. Esto el viernes el viernes tienen clase a las 9. Bueno, a ver si nos prolongamos un poco, es un tema muy importante. Y de actualidad. Aquí, estas son las principales fuentes de las fibras. La celulosa, vamos a mencionar algunas fibras con un poquito de detalle nada más. La celulosa es un polímero de glucosa. O sea, ¿de qué está hecho el almidón? De pura glucosa. ¿De qué está hecho la celulosa? De pura glucosa. O sea, químicamente son iguales. Pero nosotros sí asimilamos el almidón, pero no la celulosa. O sea, digerimos el almidón, no digerimos la celulosa. Simplemente por el tipo de enlace entre los monosacáridos. Aquí, la celulosa tiene enlaces beta 1,4 y el almidón tiene enlaces alfa 1,4. Esa es la gran diferencia. Entonces, nuestra enzima digestiva digiere, valga la redundancia, enlaces alfa 1,4 entre glucosa y glucosa, no beta 1,4. Bueno, ahora, las vacas comen bastante celulosa, ¿no? ¿Por qué engordan? ¿De qué engordan las vacas? ¿Por qué engordan? Además, es lo único que comen. Que viven en simbiosis con unos microorganismos. ¿Por eso? Además que rumean. Sí, a ver, ¿qué dice el resto? Si nosotros comemos pura hierba, no vamos a engordar, vamos a adelgazar espectacularmente. Pero las vacas engordan, ¿por qué? Porque tienen enzimas que destruyen. Claro, esa es la única diferencia. O sea, para las vacas la celulosa es como el almidón, les va a engordar porque ellas digieren la celulosa. Ellas tienen la enzima que rompe el enlace beta 1,4, estos enlaces. Entonces liberan glucosa, ¿no? Y obviamente el glucógeno, su glucosa se puede convertir en grasa, y etcétera, etcétera, entonces pueden aumentar de peso. ¿Sí? Nosotros no digerimos ese enlace, entonces pues, la celulosa no lo vamos a asimilar. Pero sí tiene otros beneficios, ¿eh? No es un gasto de dinero entonces comer verduras o las cáscaras de los cereales, etcétera. Más bien deberíamos consumir más de estos. Bueno, esta es la estructura de la célula. Esta es una fibra de celulosa, un hilito de celulosa. Y en su interior hay varias cadenas largas de polímero de glucosa. Entonces eso es como un cable multifilamento, ¿verdad? Sí, esa es la celulosa.
Y la celulosa es la estructura, digamos, más abundante de los vegetales, la molécula más abundante, y forma su estructura, le da resistencia, rigidez, todo eso. Eso es la celulosa. Bueno, la lignina es otra fibra. La lignina, etimológicamente significa madera, viene de eso, ¿no? Porque es una fibra abundante en la madera, pero no solo en la madera, también hay en algunos frutos, y es una fibra que no es un polímero de glucosa. No estamos en una clase de bioquímica, entonces no es tan imprescindible que ustedes se aprendan estos nombres. Por ejemplo, es una molécula de fenilpropano, benceno, ¿no es cierto?, con su radical de fenil y un propano ahí, ese es el fenilpropano. Y varios de esos fenilpropanos forman la lignina. Y la lignina igual son filamentos muy largos que dan resistencia a la madera. Ahí. ¿Qué están pisando ustedes? Lignina. Bueno, deben haber otras cosas más, ¿no? Pero la lignina, miren cómo resiste. Hay tarimas así en los pisos de abajo que están desde mis tiempos de estudiante. O sea, son muy resistentes estas fibras, ¿no? Ahí son polímeros nada más. Y esos polímeros para nuestra dieta los encontramos principalmente en estos. No son las únicas, deben haber en muchas más. Pero estas son las que contienen más, por ejemplo, zanahorias. El salvado, ¿saben qué es salvado? Hay salvado de trigo, aquí de avena. ¿Qué es el salvado? La cáscara. Eso, la cáscara, ¿no es cierto? Es decir, los cereales idealmente debemos consumir con cáscara, ¿sí? Por la lignina fundamentalmente. Por ejemplo, el arroz no lo consumimos con cáscara, ¿no? Pero hay arroz con cáscara, es el arroz integral. ¿Conocen el arroz integral? Claro, tal vez no lo preparamos bien, o no sé, no sabe muy bien en los alimentos, qué sé yo, pero no debemos comer lo que nos gusta, sino nos conviene, ¿no es cierto? O sea, tenemos que un poquito inhibir las papilas gustativas, decirles, muchachos, no, por favor, hoy día no, hoy día mando yo, ustedes no. Consumimos, por ejemplo, arroz integral, todos los cereales con cáscara, ¿no? Esos son integrales o salvados. ¿Sí? Pues la avena instantánea que tiene, ¿alguien ha desayunado avena instantánea esta mañana? Pues ya no tiene salvado, ¿no? Porque si tuviera cáscara no sería instantánea, tendríamos que hervirla porque es resistente, es duro. Para cocción entonces necesita un poco de tiempo, no solo agua caliente. El centeno, el trigo, el pan integral, tiene trigo integral. El pan blanco, no. Entonces, preferible consumir el pan negro, ¿sí? El pan integral, que el pan blanco, ¿no? Que no tiene, digamos, fibra. ¿Sí? ¿Me entienden? ¿Conocen la historia del pan negro? El pan negro hasta ahora, bueno, ahora la gente ya lo come por cuestiones sanitarias, ¿no? Cuando llegaron los españoles, vieron que aquí, nuestros antepasados en los Andes y toda América consumían pan negro. Y ellos probablemente no, ¿verdad? Y era chocante. Entonces, el pan negro que podía elaborarse lo daban a ellos, porque era un pan, según ellos, de baja calidad. El pan negro era para la gente pobre. Y entonces era un elemento de discriminación el alimento. Lo es todavía, hasta ahora. Ustedes deben hacer, cuando esto ha ido cambiando, ¿sí? Bueno, del pan negro no, eso ya es más antiguo. Pero entonces, este pan negro, o sea, era un pan, digamos, barato. No se producía mucho porque la gente que consumía no compraba tampoco, ¿no es cierto? Ya había poco mercado, o sea, a los panaderos no les convenía hacer en cantidades, etcétera, etcétera. Pero cuando la ciencia iba avanzando, descubriendo los beneficios de la fibra, entonces vieron que el pan negro sí era más saludable que el blanco, mucho más saludable que el blanco. Por eso es que ahora aumenta el consumo de pan negro. Hay gente que añora siempre su pan blanco, pero es preferible cambiar eso. ¿Okay? Bueno, si ustedes no comen ya, pero díganle a sus pacientes que coman pan negro. Ustedes no importa, vuelvan a ser diabéticos, van a ser mis pacientes. ¿Sí? ¿Conocen las bayas? ¿Sí? ¿Han comido bayas? No tenemos aquí en el medio, ¿no? Esos vienen de las palmeras, ¿sí?
¿De dónde viene? Tarea, vamos a ver. Zanahorias sí consumo. ¿Con qué frecuencia? Estamos hablando de zanahoria cruda, ¿no? Ah. O sea, en la cocida también hay, pero es más rico en la cruda. Bueno, ¿comen pasancayas? Es un cereal con cáscara, ¿no? Seguro que en la cáscara hay fibra, pues hay fibra. ¿Sí? Es mejor comerse una pasancaya que tomarse un maltín, porque además da mucho más azúcar la pasancaya y además la fibra, ¿verdad? Es mucho más saludable. Entonces no tomen maltín. ¿Cuánto cuesta el maltín? ¿10 pesos? Bueno, la pasancaya más o menos también, pero es más saludable. Esto solamente les he traído para que ustedes tengan como referencia las principales fibras y las fuentes. Voy a leer algunas, ¿no? La célula, miren, verduras. Verdura es todo lo que es verde, por eso se llama verdura. O sea, el tomate no es verdura, ni la zanahoria es verdura, ¿no? Nada que ver, no son verdes para empezar. Las verduras son las hojas. Las frutas, frutos no son sexos, sino frutos secos. Está copiado así de una referencia, así que yo lo he escrito en los secos. Entonces, foto. Cereales, el salvado principalmente. Entre los cereales, las frutas y las verduras, la fibra de esos tres elementos, muchos estudios han demostrado los beneficios en los tres, pero mucho más en los cereales y en las frutas que en las verduras. Pero no quiere decir que las verduras no sean buenas, sí, también, ¿no? Ayudan, pero no tanto como los cereales y como las verduras. No los cereales que nos venden en bolsas, ¿no? Esos cereales. No, esos tienen otros conceptos, eso no. Cereal natural. Se agarran el maíz, se agarran el trigo, la cebada. ¿Qué cereales más conocen? Arroz, muy bien. Quinoa. El quinoa es un pseudo cereal. Faltaba un lado de la quinoa. ¿Qué cereales más conocen? Lentejas. Las lentejas no son cereales, son legumbres, que también son muy buenas en proteínas. ¿Qué cereales comen, pues? El maíz, la avena. El maíz, perfecto, la avena, muy bien. Tienen cereales. Señor, usted tiene que comer cereales al paciente. El paciente, ¿qué son cereales? ¿No? Va a ir al mercado a comer una bolsa de cereales, ya lo hemos matado por eso. Eso es lo peor que pueden hacer, ¿no? Cereales en estado natural. Entonces hay que darle una lista, ¿no? Mire, ¿y cómo puedo comer la cebada? Yo solo he visto comer cebada a las vacas. Entonces el médico tiene que darle hasta recetas de cómo preparar algo, ¿no? Mire, va a poner la cebada, lo mezcla con harina, no sé, pues, ¿no? O sea, podemos hasta inventar recetas, ¿sí? El médico tendría que ser también un buen chef, ¿verdad? Ese es un buen médico. Porque esto influye, nuestra alimentación influye muchísimo, no solo en la homeostasis, sino en la prevención y tratamiento coadyuvante de enfermedades. Tienen cítricos, manzana, bueno, hay cosas que no conocemos. No sé si conocen ustedes estos elementos, yo nunca, ni en sueños. Plántago, flores de malva, semillas de lino. ¿Conocen las semillas de lino? Linaza. ¿Consumen linaza? Los beneficios, muchos son los beneficios de las fibras, pero aumenta el volumen de las heces. ¿Y eso por qué es importante? Cuando los pacientes, por ejemplo, se internan en el hospital, están en reposo, no se mueven, suelen estreñirse y el médico indica dieta rica en fibras para ayudar a evacuar. ¿Por qué es importante la evacuación normal, frecuente del intestino? Porque en el intestino se acumulan sales biliares, fundamentalmente. Bueno, no me digo el viernes, sales biliares. Las sales biliares tienen que estar ahí, son muy importantes en la digestión y absorción de grasas. Producimos los sales biliares, pero no pueden permanecer mucho tiempo en el intestino. Entonces tienen que ser removidos. Se absorben y una parte se elimina por las heces. Y como está estreñido, se acumula allí. Por eso es malo el estreñimiento. El estreñimiento también, en las mujeres especialmente, es un factor de riesgo para la formación de cálculos biliares, ¿no? El estreñimiento. Y así, el estreñimiento es relacionado con el desarrollo de varias enfermedades. Pues el estreñimiento, no me refiero al ritmo habitual,
Hay personas que tienen un ritmo de catarsis interdiario. O sea, un día sí van al baño, otro día no, y eso es normal en ellos, no hay problema. Pero si uno que tiene interdiario o diario de pronto deja de ir al baño, o sea, se estriñe, sí, ahí hay que parar las orejas, entonces hay que resolver el problema. Y las fibras van a ayudar bastante. Por eso es importante el aumento del volumen de heces. Y además ayuda al tránsito intestinal y no solo limpia, entre comillas, los ácidos biliares, sino disminuye el tiempo de absorción de sustancias como los lípidos, la glucosa, etc. Aporta sensación de saciedad porque distiende más rápidamente el estómago. Ustedes saben que cuando el estómago se distiende hay plenitud gástrica y entonces uno limita el consumo, ¿no es cierto? Ya no come 2 salchipapas, sino come una. Pero claro, si consume fibra. Entonces fibra, ¿la salchipapa tiene fibra? ¿Los pollos a la broster? ¿La mayoría de las hamburguesas? Nada, ¿no es cierto? Y todos los días estamos usando eso, imagínense. Mejora el control de la glicemia, disminuye a veces potencialmente nociva. Eso me refiero con los sales biliares. Bueno, vayamos a la digestión del almidón. El almidón, ahora la digestión, entendemos que es digestión ya, ¿verdad? Eso ya hemos hablado el primer día. Entonces, las enzimas van a hidrolizar, también ya saben qué es hidrolizar. Pero no sé. Provocar desagües. Bien, estamos aquí. ¿Qué pasó? Bueno, entonces la digestión, la ruptura de esos enlaces por hidrólisis. Hidrólisis es la incorporación de una molécula de agua a lo que queda de esa ruptura. Eso es hidrólisis, porque se ha introducido, ha sido lisado por una molécula de agua. Eso es hidrólisis. Y toda la digestión prácticamente en el humano es por hidrólisis. Entonces, la amilasa, la enzima pancreática, por excelencia, esa es la principal enzima que va a digerir los carbohidratos. La amilasa rompe enlaces alfa 1,4, solo alfa 1,4. Estos lugares pintados así con estrellitas azules, digamos como ejemplo de sitios de ruptura. Como ven, la amilasa no rompe todos los enlaces de la estructura del almidón, no, sino la mayoría sí, y deja fragmentos como de 3 moléculas o de 2 como productos finales de digestión del almidón. Estos, que tienen sus propios nombres, alfa-dextrinas límite, se llama aquel segmento, aquel fragmento que tiene 2 enlaces diferentes, alfa 1,4 y alfa 1,6. Recuerdan que el alfa 1,6 en el almidón es el donde nace la rama, ¿verdad? Entonces, estos son fragmentos que tienen el origen de una rama y de la línea, por eso tienen 2 enlaces diferentes. Alfa-dextrinas límites tienen 2 enlaces diferentes, suelen preguntar en los exámenes. Alfa 1,6 y alfa 1,4. Bien. Pueden quedar fragmentos, digamos, de 2 glucosas unidas. Pues recuerden que todo esto es glucosa, ¿no? 2 glucosas unidas y nos forma maltosa. La maltosa que hemos visto que también existe en estado natural, ¿no? Como parte de algunos cereales, a partir de esto forman la fermentación de maltosa, es lo que nos da la cerveza. Bien, o 3 moléculas de glucosa, 3 monosacáridos, y esa es la maltotriosa. Bien, tenemos aquí, vean, 3 tipos de fragmentos que no van a absorberse todavía, no pueden absorberse. Para absorber todavía son grandes estas moléculas, que tienen que continuar digiriéndose más allá. ¿Y dónde es el más allá? Ya en el intestino, en el enterocito. Miren, la amilasa llegó hasta ahí, hasta la anterior. Aquí ya no actúa la amilasa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el intestino? En el intestino, el enterocito también tiene sus propias enzimas, las disacaridasas, así se llama, en general. Y esas son, por ejemplo, la isomaltasa y la maltasa. Son enzimas producidas en el enterocito. ¿Qué es lo que hace la isomaltasa? La isomaltasa rompe los enlaces alfa 1,6. Y la maltasa rompe los enlaces
alfa 1,4. Y el resultado final es que quedó aquí pura glucosa. Y eso es lo que se absorbe, eso sí se va a absorber. Entonces nosotros no absorbemos el almidón. Si alguien quiere aumentar su glucógeno, digamos, voy a aumentar mi glucógeno en los músculos. Entonces, ¿qué come? Va a ir a comer glucógeno. ¿Y el glucógeno se absorbe como tal? No. Todo termina en glucosa. O sea, cuando ya preparamos el glucógeno en el plato, ya prácticamente el glucógeno está desapareciendo. Cuando llega al intestino ya no hay glucógeno y no se va a absorber como glucógeno. Entonces te queda pura glucosa, como restos de aquel glucógeno. Y esas glucosas es posible que formen glucógeno en el hígado o es posible que vayan a formar otras cosas. Porque la glucosa no solo va a formar glucógeno, ¿no? Tiene varios destinos, muchos destinos. Bien, entonces nada de lo que consumimos reaparece integralmente en el medio interno. No es como decir, a ver, muchachos, aquí somos un equipo de fútbol, vamos a pasar por este túnel y al final nos reunimos y vamos a volver a formar nuestro equipo. Eso no va a ocurrir. Al final del túnel sale y cada uno va a ir por su lado. Quizá formen otros equipos de fútbol, pero entre los 11 ya no. Los originales ya no vuelven a encontrarse. Son como las promociones del colegio. Nos vamos a reunir en la despedida. Nunca más se ven todos, ¿no es cierto? Unos por aquí, otros por allá. Aumentan su edad y ya para nada. Quizá en el asilo, ¿no? Otras enzimas, otras disacaridasas intestinales, ya hemos terminado con lo del almidón, es muy simple, como ven. Entonces, otras disacaridasas digieren a los otros azúcares, como la lactasa. La lactasa, ¿qué azúcar digiere? Su nombre ya lo dice, ¿no? La lactosa. Entonces, al romper el enlace beta 1,4, pero si esto es de la celulosa. Pero hay que tener en cuenta, en la celulosa es el enlace entre dos glucosas. Aquí el beta 1,4 es entre una glucosa y una galactosa, porque es diferente. Entonces hay que tener muy en cuenta no solo el enlace, sino qué moléculas está uniendo ese enlace. Entonces rompen y se libera una glucosa y una galactosa. ¿Listo? Y eso es lo que se va a absorber. La sacarosa, el azúcar común, es azúcar consumido, hasta hay países cuya economía es, digamos, es uno de los pilares fundamentales de la economía de este país, la exportación o producción de azúcar, de caña, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué creen que influye mucho en la economía el azúcar de caña? Hay países que ganan mucho dinero exportando su azúcar. ¿Por qué? Pero la respuesta obvia, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos compran, pues, claro. O sea, el mundo entero consume sacarosa en grandes cantidades, entonces vender eso es un negocio muy rentable. ¿Para qué? Para fabricar más obesos, más diabéticos. ¿Y eso es bueno? Depende, ¿no? Si yo fabrico medicamentos, sí. O si soy un médico inescrupuloso, mercantilista, también, porque voy a tener una fila de obesos en mi consultorio todos los días. Bueno, así por eso se distorsiona también la realidad del ser humano. Yo creo que tiene que ser más equilibrado, ¿no es cierto? Entonces tratar de modificar la realidad, pero en beneficio de todos, no en beneficio de, no sé, azúcar de caña, digamos. Sacarosa. La sacarosa, que es la unión de dos monosacáridos, glucosa y fructosa, es digerida por la sacarasa. El nombre es fácil de recordar, entonces. Y este libera fructosa, glucosa. Ayer hablamos de la fructosa, ¿no es cierto? Que la fructosa se debe consumir hasta cierta cantidad nada más diario. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es el límite, digamos, aceptable de consumo diario de fructosa? Si consumimos más de eso, ya está, se desarrolla obesidad, dislipidemias y todas las cosas. ¿Cuánto es? ¿Que han venido a clases ayer? Ya tienen que ir leyendo todos los días. Pues. Bueno, entonces,
con el consumo de fruta, ya nosotros llegamos a un alto nivel de fructosa, porque es el azúcar, principal azúcar en las frutas. Pero las frutas hay que consumirlas, ¿no? Tienen mucho beneficio. Entonces consumimos también fructosa, pero lo ideal es no llegar a sobrepasar ese límite. Bueno, si yo me hago una ensalada de frutas, un licuado de frutas, ¿no? Digamos que la fructosa llega a 15 gramos, pero son bastantes frutas, bárbaro. Pero si le agrego azúcar, yo estoy agregando más fructosa, ¿no? Es una mala idea agregar sacarosa a la fruta, como lo hacen ahí. Está excelente lo que venden, pero ya le ponen sacarosa y ya, como comer salchipapas. Bien, hasta ahí. No es hasta ahí. Digestión y absorción. Bueno, tenemos que hablar ahora de la absorción. Ya tenemos ahora solamente monosacáridos en el intestino ya listos para absorberse. Tenemos glucosa, tenemos fructosa, galactosa, ¿no es cierto? Es azúcares. En eso ha terminado todo lo consumido en cuanto a carbohidratos. Bien, este esquema es muy bonito porque nos muestra la lactosa digerida formando glucosa y galactosa. Entonces, la galactosa se va a absorber junto con un cotransportador dependiente del sodio. O sea, este transportador es del sodio. Ese transportador del sodio favorece la absorción de glucosa y galactosa. Tiene un transportador. Bien. La fructosa, por su parte, igual, sacarosa, que se digiere en fructosa y glucosa, la glucosa se absorbe por su transportador, y la fructosa tiene su propio transportador, independiente del resto de los monosacáridos. Bien, las otras dextrinas, miren, maltosa, ellos van a tener que digerirse antes de absorber. De lo contrario, no pasan al intestino. Bueno, ¿y qué pasa ya en el intestino? O sea, en el enterocito, ¿no? Miren ustedes, glucosa, galactosa, absorbidos juntos con el sodio. O sea, es necesario el sodio, imprescindible para la absorción de estos. Ese transportador es muy similar a otro que ya conocen, que han estudiado. Glucosa y sodio. ¿Dónde? En los riñones. En el túbulo contorneado proximal hay un transportador de sodio y glucosa, ¿no es cierto? Muy importante esto, esta abreviatura, no se olviden. Es el 2, SGLT2 en los riñones. En el intestino es el 1. Este. Y han debido ver que en los riñones, por ejemplo, hay bloqueadores de transportador como tratamiento de la diabetes. Tal vez habremos visto eso. Bien. En cambio, la fructosa es transportada por otro transportador llamado GLUT. Hay una lista larga de GLUTs. O sea, GLUT es transportador de glucosa, se llama GLUT. El principal involucrado en consumo de glucosa por las células es el 4. Eso vamos a hablar cuando hablemos en endocrino. Este es el GLUT5. El GLUT5 en el intestino permite la absorción de glucosa. Y finalmente, una vez que estos monosacáridos están ya en el enterocito, tienen que pasar otro control aduanero aquí, ¿no? O sea, en el polo opuesto del enterocito, a través de esos transportadores pasan a la circulación, recién, a la sangre, llegan al hígado, donde se metaboliza, y finalmente todo se convierte en glucosa. Tanto la fructosa como la galactosa se metabolizan para formar glucosa. O sea, nuestro único azúcar en realidad es la glucosa, por lo que tenemos. Bueno, entonces, ¿por qué es malo consumir el maltín y no una marraqueta? Es la diferencia entre azúcares simples y azúcares complejos. Los azúcares simples se reabsorben muy rápido porque no necesitan digerirse o se digieren muy rápidamente, son disacáridos. Los complejos sufren un proceso largo todavía de digestión. Generalmente no se digiere todo y además parte del azúcar complejo no digerido es muy beneficioso porque funciona como fibra vegetal, contribuyendo al desarrollo de la microbiota. Por eso es mejor consumir azúcares complejos que azúcares simples.
Para los pacientes, ¿qué son azúcares simples? Todo aquello que endulza, eso es azúcar simple. O sea, endulzado por el humano, ¿no? Es el azúcar simple. El doctor no debe comer cosas dulces, puede comer cosas dulces como la fruta. Lo que no debe comer es todo aquello que el ser humano haya endulzado. ¿Qué cosa endulzan ustedes? Aparte de endulzar sus hogares con el esfuerzo que hacen. ¿Qué endulzan? Café, todas las bebidas, ¿no? La leche, el té. ¿Con qué endulzan? Sacarosa, o sea, con fructosa. ¿Verdad? ¿No serán obesos ustedes? No, para decir eso no decir, no, estoy bien. No, mentira, hay que ver la composición corporal. Puede que tengan una figura esbelta, pero sean obesos, es posible. Es posible. Tendrán que hacerse algún estudio entonces, para estar seguros. Bien, ese es el proceso de absorción de los carbohidratos. Bien, vamos a hablar en estos 5 minutos que nos quedan de las proteínas. Ya vamos a adelantar algo. Y las proteínas, como ustedes saben, tienen múltiples funciones en el organismo. Probablemente sea una de las sustancias que más funciones tiene en el cuerpo, o sea, funciones en gran diversidad. Todos los demás también, los carbohidratos, los lípidos, tienen múltiples funciones, pero entre ellas, a mí me parece, porque es difícil contar, ¿no? A mí me parece que las proteínas tienen mucha más multiplicidad en sus funciones. Bueno, es alguna pequeña lista estructural. La parte estructural se refiere a que forman paredes de algo, forman membranas, forman fibras mismas, fibras de colágeno, fibras de elásticas, tendones, o sea, eso es estructural. Bien, forman enzimas, múltiples enzimas, de eso depende prácticamente el metabolismo. Vean la importancia de las proteínas, hormonas, anticuerpos, etc. Están viendo lo que pasa en Gaza ya desde hace años, pero en esos últimos sí, mucho más. ¿Han visto o no? ¿Qué vemos? No saben dónde está Gaza. Gaza. Claro. No, pues hay una atrocidad tremenda. Ustedes han visto parte de la historia de la Segunda Guerra Mundial, los campos de concentración de los nazis. ¿Sí? Bueno, yo creo que en Gaza eso está pasando, eso pero multiplicado por 1000, digamos, ¿no? Y han asesinado cerca de 20.000 niños, o sea, no por accidente, sino niños, porque hay que exterminar a los palestinos. Eso es lo que piensan. Para mí son unos dementes esos. Entonces, es una serie de atrocidades que es increíble que un ser humano pueda hacer eso. O sea, y lo que han hecho ahora es bloquear la entrada porque no produce ya nada los palestinos, ¿no? Todo destruido, hasta no tienen ni casa, ya pueden bombardear todas sus casas, los edificios. Entonces ya no tienen alimentos, ese país está destrozado, no tiene economía, nada. Y lo que han hecho es, el mundo entero ha empezado a mandar alimentos y los israelíes han bloqueado todas las fronteras y no entran nada. Y los camiones que están ahí, las cisternas con agua que están esperando entrar, son bombardeados, son destruidos. O sea, y los niños están muriendo de hambre en casa, ahora ya, cada día, de hambre, ¿no? Fuera de que son apuntados. O sea, la idea es que ellos no tengan nuevas generaciones. Esa es la idea, por eso el objetivo son mujeres y niños. Eso no es guerra, o sea, eso es algo que sí, da asco, ¿no es cierto? ¿Cómo el ser humano puede hacer eso? Bueno, etcétera, etcétera. ¿Para qué traigo esto? Los niños desnutridos, esos niños no solo están perdiendo carbohidratos, están perdiendo todo esto. Entonces, si hay niños en ese estado que sobrevivan, van a ser deficientes de por vida en muchas funciones, ¿no? Porque hay cosas que se tienen que renovar cada día, enzimas, hormonas, anticuerpos, todo eso, pero ellos no están consumiendo nada, ni minerales, ni agua. No puede ser. Eso es terrible. Bien, tienen muchas funciones, forman anticuerpos, como ustedes ya saben, también pueden dar calorías, dan calorías, de hecho, son las que menos dan, pero dan. Esas son las proteínas, fuentes de proteínas. Ustedes en bioquímica han estudiado los aminoácidos, hay aminoácidos esenciales, los
no esenciales. Todos son importantes. Los esenciales son aquellos que el cuerpo no forma, entonces tenemos que comerlos, ¿no? Y los no esenciales son aquellos que, si no lo comemos, no hay mucho problema porque nuestro organismo va a formar. En total, necesitamos 20 aminoácidos, 20 nada más. Bueno, ¿dónde encontramos los aminoácidos? Fundamental, hay proteínas animales y proteínas vegetales, los hay. Pero las fuentes más importantes de proteínas son obviamente los derivados animales. ¿Dónde encontramos? Mire, la mayoría de los alimentos, vegetales o animales, tienen aminoácidos, pero no los 20 aminoácidos. Entonces, es raro encontrar que un solo producto tenga 20 aminoácidos. Y ese producto no es el único en el mundo, pero ese producto es este. Tiene proteínas completas. La quinoa es un pseudo cereal que tiene los 20 aminoácidos esenciales y no esenciales en un solo organismo. Encuentran ustedes todos los aminoácidos que necesita el ser humano. ¿Cuándo han comido quinoa por última vez? Mire, cuando ustedes nacían, y antes de eso, comer quinoa era también como el pan negro en la colonia, o sea, era comida para pobres. Que comía quinoa, la gente tenía vergüenza de comer quinoa en público. La gente con dinero no comía quinoa, era así. Entonces la quinoa era despreciada prácticamente, la quinoa comía en la provincia, en el campo, en los barrios periféricos. Los restaurantes no vendían y eso se usó lugar. Por lo menos en el centro jamás voy a encontrar un grano de quinoa en los platos distribuidos por los restaurantes. No había, no existía eso. La palabra quinoa no se pronunciaba en las universidades, no había. ¿Qué es lo que ha pasado entonces? Y ahora que hay países que producen toneladas de quinoa en Europa, por ejemplo, porque la ciencia ha descubierto estas cosas, los beneficios del consumo, etcétera, etcétera. El consumo se ha masificado tanto que los europeos, si bien producen, no tienen la misma calidad de las producidas en las tierras de los Andes, entonces demandan mucho, ¿no? Y el precio encarece. O sea, el mercado principal de la quinoa, por ejemplo, está en el exterior, no en Bolivia. Si ustedes quieren comprar quinoa en Bolivia es caro, porque el mercado no es Bolivia. ¿Dónde venden quinoa? ¿Cada qué tiempo comen quinoa? Todos los días comen salchipapas. No es muy inteligente, ¿verdad? Bueno, la quinoa, no sé cómo hagan caldo de quinoa graneada, pastel de quinoa, hay varias cosas de quinoa. Aquí en la Bajada hay una señora frente a la iglesia y en el puestito siempre vende en la mañanita y en la tarde me creo una bolsita con quinoa y manzana, con quinoa y leche o quinoa y linaza en bolsa, ¿no? Cuesta 2 bolivianos con su bombilla y una empanada más si quieren. Esa mezcla de quinoa y linaza es fantástica. No solo por los aminoácidos, sino por los ácidos grasos que tiene la linaza. La mañana vamos a hablar de lípidos, importancia de los ácidos grasos esenciales de la linaza. Ese es miren, tómense un vaso de eso cada día, y no es muy caro, ¿no? Quinoa con linaza. Ya, contraten a la señora 2 bolsitas, pues, de pasadita nada más. Bárbaro, no se trata de llenar el estómago, sino del aporte nutritivo.